Descubierto, 7 relatos escalofriantes de amistades malditas y sus consecuencias. SINIESTRAS. Las sombras se alargan en el barrio, y los ecos de risas infantiles se tornan susurros apagados. Juanito, un niño de apenas 12 años, siente que el aire se detiene. Ahí está Luis, su reciente amigo, en la esquina, con una sonrisa que parece más un enigma que un gesto de alegría. Ven, le dice, con una voz que retumba en su mente como un tambor lejano. Desde que Luis apareció, las cosas parecen haber cambiado, el barrio es una mezcla de risas y gritos. Algo oscuro acecha, y Juanito lo sabe, la luna llena brilla sobre las casas de ladrillo desgastado, creando sombras que parecen cobrar vida. Juanito mira a su alrededor, su madre y abuela, con rostros marcados por el desgaste, siempre le advierten sobre los peligros de la noche. No te alejes, le dicen con un tono que flota en la atmósfera como una bruma inquietante. Sin embargo, la amistad con Luis lo atrapa en una espiral de curiosidad y temor. Caminan juntos, y cada paso que dan parece retumbar en la tierra empedrada. Juanito siente un escalofrío recorrerle la espalda, un susurro en su oído, como si algo lo estuviera observando. Las risas de sus amigos resuenan, pero son ensombrecidas por murmullos en lenguas extrañas, cargadas de un peso que Juanito no comprende. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, Juanito decide seguir a Luis, arrastrado por un deseo de descubrir sus secretos. Lo ve entrar en un edificio abandonado, un lugar que huele a moho y olvido. A medida que se acerca, un escalofrío atraviesa su cuerpo. Dentro, un grupo de chicos, con ojos brillantes como faros oscuros, se agrupan alrededor de un círculo marcado en el suelo. El aire huele a humo y algo más, un olor dulce y a la vez nauseabundo. Sus palabras resuenan como un canto antiguo, un ritual que no debería existir en su barrio. Juanito se esconde detrás de una pared y observa, terrorizado. Luis, en el centro, parece transformado, como si una fuerza oscura lo hubiera reclamado. Las sombras en las paredes parecen danzar al compás de las voces, entrelazándose con los murmullos. En su mente se agitan los relatos de su abuela sobre pactos oscuros, de criaturas que devoran almas. El terror lo invade, pero al mismo tiempo, algo lo mantiene allí, atrapado entre el miedo y la necesidad de pertenecer. De repente, un grito desgarrador resuena desde la calle, rompiendo la concentración del grupo. Juanito siente que el corazón se le acelera, atrapándolo en un remolino de confusión. Las luces entre sombras parecen buscarlo, como ojos que lo advertían, y el instinto de supervivencia comienza a gritarle. Su decisión está clara, pero el poder del terror se cierne sobre él, invitándolo a quedarse un poco más. Mientras el miedo lo envuelve, una duda cruza su mente: ¿ha hecho un pacto sin saberlo? ¿Qué sombras lo acechan realmente? Con el silencio caótico de la noche, envuelto en la incertidumbre, Juanito debe decidir pronto. Lo que descubra puede cambiar su vida para siempre. El aire pesado se colaba por las grietas del viejo edificio, y el corazón de Juanito latía desbocado. La necesidad de salir corriendo chocaba con su deseo de entender. Pero, cuando Luis comenzó a recitar palabras en una lengua desconocida, las sombras se alzaron aún más, tensando el ambiente hasta el punto de ruptura. Las figuras alrededor del círculo se movían al unísono, como si un hilo invisible las uniera. Juanito se dio cuenta de que no debía quedarse ahí. Pero, ¿cómo salir? Cualquier movimiento podría delatar su presencia, y las miradas de esos chicos, ahora intensamente brillantes, parecían saber más de lo que él imaginaba. Luis levantó los brazos, y en ese momento, una corriente eléctrica pareció atravesar la habitación. Las risas apagadas se transformaron en ecos angustiantes que reverberaban en la mente de Juanito. Era como si sus propios pensamientos se entrelazaran con las voces del ritual. El poder de las conexiones.
repetía Luis, sus ojos vacíos llenos de una sabiduría inquietante. Juanito se preguntó si eso era lo que él también buscaba. El miedo se apoderó de él, y, perdiendo la noción del tiempo, se deslizaba lentamente hacia atrás, tratando de permanecer oculto. Sin embargo, el suelo crujió bajo sus pies, y el sonido resonó, grave como el hecho de que había sido encontrado. Luis giró su rostro hacia la dirección del ruido. En un instante, Juanito se congeló, el sudor le perlaba la frente. ¿Quién está ahí? La voz de Luis estaba impregnada de un poder oscuro que Juanito nunca había escuchado. Era una invitación, pero también una advertencia, una línea en la arena entre la vida y lo desconocido. Juanito tomó una decisión impulsiva, mientras todos giraban sus cabezas para encontrarlo, él se lanzó hacia la salida. Corrió a ciegas, sus pies poco a poco desgastando la distancia entre él y la oscuridad que se cernía sobre el edificio. Las risas se convirtieron en gritos, ecos que lo perseguían como sombras implacables. Al salir a la calle, el aire fresco le golpeó el rostro, y por un momento pensó que estaba a salvo. Pero el barrio seguía envuelto en un silencio ominoso, como si lo macabro estuviera esperando, conteniendo su aliento para no alertarlo. Sin embargo, a medida que se alejaba, notó algo extraño. Cada casa parece estar observándolo, ventanas con sombras que se deslizaban por detrás de los cristales. Y cuando Juanito se atrevió a mirar hacia atrás, la figura de Luis, iluminada por la luna, lo observaba con una sonrisa que mandaba escalofríos a lo largo de su columna. «No puedes escapar, Juanito», susurró la brisa, como si el viento mismo pronunciara su nombre. La sensación de ser observado regresó, más intensa que nunca. ¿Estaba realmente libre o había atado su destino a ese ritual oscuro para siempre? En su mente, una pregunta comenzó a brotar, tan peligrosa como la sombra misma que lo acechaba. ¿Qué pasaría si, al intentar escapar, solo se había sumado a otro pacto del que nunca volvería a ser libre? Esa noche, en su cama, el eco de las risas lo atormentaba, y sus sueños se convertían en pesadillas. Porque Luis y su grupo tendrían un plan. Un plan del que Juanito estaba en el corazón, y con el alba, la verdad empezaría a revelarse, así como lo que Luis realmente representaba. La mañana traería luz, pero también la revelación de que el horror no se detendría, siempre había una consecuencia, siempre un precio a pagar. Mientras la mirada de Luis se convertía en su constante sombra, Juanito se preguntaba, ¿quién era realmente el amigo que había encontrado en la oscuridad? ¿Y por qué su vida parecía girar en torno a un destino del que no podía escapar, sin poder dormir y temiendo que al darle la espalda, su vida estuviera en la cuerda floja? Una angustiosa decisión comenzaba a tomar forma en su mente. Volver a enfrentar a Luis o dejar que el miedo le consumiera. El peligro lo acechaba, y la hora de la verdad se aproximaba. La verdadera oscuridad comenzaba a despertar. La luz del día apenas iluminaba el cuarto de Juanito cuando el sonido inquietante de un golpe lo despertó. Autómata, se levantó de la cama, sintiéndose como si una niebla espesa abrumara su mente. Su mente giraba, atrapada en el caos de lo acontecido la noche anterior. Sin embargo, decidió que no podía rendirse al terror. Tenía que arrojar luz sobre la oscuridad que lo había invadido. Mientras se vestía, un frío helado se deslizó por su espalda. ¿Qué haré hoy?, se preguntó. La presión de sus pensamientos se intensificó y un sudor frío le resbaló por la frente. Debía enfrentar a Luis, pero ¿cómo hacerlo? Se sentía como un conejo acorralado, listo para ser devorado. Bajó las escaleras de su casa aún sumido en la confusión. En la cocina, su madre lo miraba, preocupada. «Juanito, ¿estás bien?», le preguntó, pero él solo asintió. Sintiendo el nudo en su garganta, decidido a descubrir la verdad sobre su amigo, se dirigió a la plaza del barrio. Era un lugar que solía ser su refugio, lleno de risas y juegos. Sin embargo, esa mañana se sentía desolado, como si las risas hubieran desaparecido por completo. Los rostros de los demás eran pálidos, y en los ojos de los que pasaban, había una mirada de miedo. Al llegar, encontró a Luis rodeado de otros chicos, su aura era diferente, más intensa. Con una sonrisa perturbadora, los observó a todos, pero el impacto en Juanito fue inmediato. Había algo en ese lugar, algo que no podía explicar. Las sombras parecían deslizarse de un lado a otro,
y cada vez que Luis hablaba, un escalofrío recorría la plaza. Hoy es un día especial, Juanito, dijo Luis, y esas palabras retumbaron en su interior. Hazlo por nosotros, instó, señalando a los otros chicos que lo miraban con una complicidad inquietante. Los latidos de Juanito se aceleraron. ¿Hacer qué?, pensó, mientras una punzada de pánico lo atormentaba. No podía dejar que lo arrastraran a esa espiral oscura. Sin embargo, sintió un tirón, como si las sombras lo invitaran a acercarse. Obligar su voluntad a resistir estaba resultando más difícil de lo que había imaginado. En medio de la tensión, Juanito vio un objeto brillante en el suelo. Era un pequeño medallón, que parecía pulsar con una energía extraña. La curiosidad lo llevó a recogerlo, y en cuanto lo sostuvo en su mano, una oleada de visiones lo inundó. Imágenes desgarradoras, rostros perdidos, sacrificios, todo entrelazado en una red oscura que lo llamaba a unirse. De repente, el aire cambió de un momento a otro. Las risas de los chicos se convirtieron en murmuros, y una atmósfera de desesperación llenó el espacio. No. No, gritó Juanito, arrojando el medallón al suelo. En ese instante, sintió como suelo se abría bajo sus pies, como si el propio barrio se estuviera tragando su esencia. Luis lo miraba ahora con ojos que brillaban en la penumbra. Te lo advertí, Juanito. Esta no es solo una elección, es un destino. Aterrorizado, se dio la vuelta, pero la plaza parecía cerrarse a su alrededor. El mundo vibraba con la energía del ritual, atrapándolo en un abrazo invisible. Mientras corría hacia la salida, cada sombra se convertía en un aliento de consecuencias inexorables, y el pánico se apoderaba de su ser. Finalmente, logró salir, pero el medallón brillaba en su mente. Ya no era solo un objeto, era un símbolo de su conexión con Luis y el grupo. ¿Qué estaba dispuesto a perder para liberarse? El aire pesaba como el desprecio por sus decisiones. A medida que Juanito se alejaba, una pregunta atormentaba su mente: ¿acaso el verdadero horror estaba dentro de él mismo? ¿Estaba destinado a convertirse en parte de algo que no podía entender? El medallón lo seguiría, como una sombra anormal, un recordatorio de que cada conexión tiene un precio. La oscuridad se cernía sobre su destino, y su lucha apenas comenzaba. Sin saber que la verdadera confrontación estaba lejos de finalizar, un nuevo murmullo entre los niños resonó en su cabeza. La noche de los pactos se acerca. Juanito corrió sin rumbo, sintiendo que la plaza lo miraba. Sus latidos resonaban en sus oídos, y cada paso que daba parecía resonar con el eco de una advertencia. ¿La noche de los pactos qué significaba eso? Su mente se aferraba a la confusión, pero había una claridad que empezaba a formarse lentamente. Luis y los otros chicos estaban en algo oscuro, algo de lo que no podía escapar. Al llegar a casa, cerró la puerta con fuerza, respirando con dificultad. Debo encontrar respuestas, pensó, mientras se dejaba caer al suelo. Un sudor frío empapaba su camiseta, y su cabeza estaba llena de ecos de sus visiones. Las imágenes del medallón seguían danzando en su mente, y un grito interno le decía que debía deshacerse de esa conexión. Se levantó y fue a su habitación, donde encendió la luz. Observó la habitación desordenada, recuerdos de épocas más felices. Pero ahora, esos recuerdos se veían ensombrecidos por la amenaza de Luis y sus palabras cargadas. Decidió investigar, rastrillando los libros de sus padres en busca de algo que lo ayudara a entender la situación. Tal vez pueda encontrar algo sobre rituales sobre ese medallón, murmuró, buscando en cada estante. Mientras hojeaba libros polvorientos, el silencio de la casa era abrumador. De repente, un ruido sordo resonó en el pasillo. Juanito se congeló. ¿Qué fue eso?, pensó. Su corazón latía con fuerza. La curiosidad y el miedo luchaban en su pecho mientras se acercaba a la puerta. Abriéndola con cautela, vio una sombra deslizándose por las escaleras. Mamá, llamó, pero la casa permaneció en silencio. La sombra parecía moverse con vida propia, girando en la oscuridad. Sin pensarlo, Juanito siguió, sintiéndose atraído como si una fuerza invisible lo empujara. El rayo de luz que salía de su habitación pronto se desvaneció, y el pasillo se tornó más oscuro. Las paredes crujían, y el aire se espesaba. Al llegar a la sala,
encontró un espejo antiguo que nunca había notado antes. Su superficie estaba cubierta de un polvo gris, y a medida que se acercaba, una corriente helada le erizó la piel. En el reflejo, sin embargo, no solo se vio a sí mismo, un destello cruzó el cristal y en un instante, vio a Luis. El tiempo se acaba, murmuró la imagen del chico con voz sibilante, sus ojos llenos de una oscuridad abismal. No puedes escapar de nosotros, Juanito. Estás marcado. El pánico se apoderó de él. Retrocedió, pero la sombra del espejo pareció extenderse, atrapando su mirada. Déjame en paz. Gritó, pero su voz se desgastaba en eco. La imagen de Luis sonrió, un gesto que se convirtió en una mueca de burla. En un impulsivo acto, Juanito lanzó un golpe contra el espejo. Un estallido de fragmentos lo hirió, un dolor agudo atravesó su mano. Sintió que algo se rompía dentro de él, una conexión que empezaba a desmoronarse. Sin embargo, en ese mismo instante, un susurro profundo resonó a su alrededor: no puedes escapar de tu destino. La oscuridad pareció cobrar vida y moverse hacia él. Comenzó a retroceder, aterrorizado, y dio la vuelta. Cada paso que daba resonaba como un tambor en su pecho, sintiendo las sombras alzarse como si intentaran atraparlo. Corrió hacia la puerta principal, la vio abierta, y un aire frío le acarició el rostro en su intento de escapar. Pero cuando cruzó la entrada, una risa macabra emergió de la noche. Mirando hacia atrás, ahí estaban, Luis y los demás, sus rostros distorsionados por una malicia extraña. Mientras retrocedía, la risa se convirtió en un grito colectivo, ahogando cualquier posibilidad de refugio. Estabas destinado a esto, Juanito. La noche de los pactos llega, y no puedes esconderte, resonó la voz de Luis, casi como un eco de su propia mente. La desesperación le llenaba el alma, pero no entendía la magnitud de lo que le aguardaba. El pánico lo invadió de nuevo. ¿Qué debo hacer?, pensó, mientras una certeza helada le recorría la espalda. Sin aviso, un relámpago iluminó el cielo y un sonido ensordecedor retumbó por el barrio. La noche había caído de golpe, y dentro de esa oscuridad, una verdad aún más aterradora acechaba. ¿Qué secretos escondían realmente esos chicos? ¿Qué propuesto pacto se acercaba? La sombra de Juanito se alargó en la penumbra, y una pregunta flotaba en el aire, como si alguien más la esperara en algún lugar oscuro: ¿está dispuesto a descubrirlo o a caer en el abismo que acecha? Juanito dio un paso atrás con la respiración entrecortada. La risa que había escuchado se había silenciado repentinamente, como si un hechizo se hubiera quebrado. Sin embargo, la sensación de ser observado crecía cada segundo. Lo que antes era una noche quieta, ahora parecía repleta de ojos invisibles, miradas hambrientas acechando tras las sombras. Sintiendo la presión de la oscuridad detrás de él, se adentró por la calle desierta. El eco de sus propios pasos le resultaba sepulcral. Tengo que olvidarme de todo esto, se dijo, aunque una voz en su cabeza le recordaba que no podía. ¿Qué pasaría si Luis y los otros llegaban a su casa? El medallón, los pactos, debía haber alguna forma de romperlo. De repente, el sonido de risas distantes lo hizo detenerse. Esta vez no era un eco en su mente, eran voces familiares, la de sus amigos, cercanas y alegres. Sin embargo, en el fondo de sus recuerdos, había un tono que lo helaba, la intención detrás de la risa. Juanito se giró y vio un grupo de sombras apostadas bajo el farol de la plaza. Eran Luis y los demás. Se sintió intimidado, pero la curiosidad lo llevó más cerca, su corazón latiendo desbocado, como un tambor de guerra. Tal vez ellos saben lo que está pasando, pensó. Adelantándose, se detuvo a unos metros de ellos, la luz temblorosa iluminando sus rostros pálidos y sonrisas que brillaban como cuchillos. Juanito, ven aquí, lo llamó Luis. Sus ojos destellaban de una manera extraña, como si algo oscuro se agitara en su interior. No tengas miedo, solo queremos hablar, agregó otro chico, un par de pasos atrás. Juanito podía sentir algo raro en el aire, un escalofrío que no era solo por el frío. Su instinto le decía que debía marcharse, pero la necesidad de respuestas palpable en su pecho lo mantenía en su lugar. ¿De qué quieren hablar?, inquirió, intentando sonar firme. De tu futuro, respondió Luis, acercándose lentamente.
La risa y la luz del farol lo envolvían mientras su rostro se oscurecía. Estás en el lugar correcto, amigo. Lo que tenemos que ofrecerte cambiará tu vida para siempre. Juanito tragó saliva. La forma en que Luis hablaba era casi hipnótica. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué sienten ustedes que es un futuro así de oscuro? Replicó, la voz temblorosa traicionando su miedo. Nosotros, dijo Luis, abriendo los brazos como si estuviera compartiendo un gran secreto, hemos encontrado el camino. La noche de los pactos no es solo un mito, es una oportunidad. Bajo la luz de esta luna, podemos seguir adelante juntos. Solo tienes que aceptar. ¿Aceptar qué? Cuestionó, el terror ahora a su máximo. Juanito dio un paso atrás, pero las sombras avanzaban, como si el espacio entre ellos se hiciera más pequeño. Tu alma está marcada, Juanito. No hay vuelta atrás, susurró Luis, su voz resonando como un eco en su mente. Tienes que elegir a quién servir, o el vacío te reclamará. El pacto es real, y tú eres parte de él. Los corazones de sus amigos resonaban en la noche, pero era una armonía perversa. La plaza comenzaron a girar, las sombras avanzando como un espectro. No, no, no. Gritó Juanito, sintiendo que el aire se le escapaba. No quiero nada de esto. Con un movimiento brusco, se dio la vuelta y corrió, la risa de sus amigos cruzando detrás de él como látigos en el viento. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarse, que el llamado oscuro era más fuerte que jamás. A medida que se adentraba más en la calle desierta, las luces de la plaza se desvanecieron y el silencio se volvió ensordecedor, una nada que lo envolvía. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, moviéndose a su alrededor, burlándose de su miedo. Juanito. Escuchó. Pero ahora la voz era diferente. Era una voz aguda y extraña, no la de Luis, sino otra. La noche de los pactos espera por ti. No te puedes ocultar, el tiempo se acaba. El eco de sus palabras resonó, hasta que se desvaneció en la oscuridad. Juanito se detuvo, dándose cuenta de que estaba completamente solo. ¿Qué les ha pasado a ellos? Pensó con desasosiego, sintiendo que una elección aún no hecha lo observaba desde todas partes. La jurisdicción de la noche lo abrazaba y, por un instante, el aliento se le cortó. La puesta a prueba de su voluntad estaba por comenzar. Frente a él, un camino oscuro se doblaba en una esquina, y con cada paso que daba, sentía que un destino aterrador se acerca. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tomar un giro, un grito agudo cortó el aire. Juanito, no te vayas, era la voz de alguien más, diferente, llena de desesperación. Juanito se congeló. Girándose hacia la sombra que se movía hacia él, su corazón latía con fuerza. ¿Qué será esto? Pensó, la pregunta flotando en su mente. El abismo de la noche aún guardaba más secretos. ¿Qué vendría después? Juanito parpadeó, tratando de enfocar su mirada en la sombra que se acercaba. La figura se fue materializando a medida que la luna iluminaba su rostro. Era Sandra, su amiga de la infancia, con una expresión de pánico grabada en su rostro. Un rayo de esperanza se encendió en su pecho, pero casi al instante se oscureció al ver la palidez de su piel y la angustia en sus ojos. Juanito, tienes que escucharme. Ellos no son quienes dicen ser. Su voz temblaba, cada palabra parecía un intento desesperado por romper el ensordecedor silencio que los rodeaba. ¿Qué te pasó, Sandra? ¿Dónde están los demás? Preguntó Juanito, sintiendo cómo las sombras les rodeaban, presionando más cerca. El eco de la risa del grupo aún retumbaba en sus oídos, como un recuerdo lejano, pero cada vez más inquietante. No hay tiempo. La noche está viva, y ellos te han marcado. Si te quedas, perderás tu alma, dijo Sandra, avanzando con la mano extendida. ¿Qué sabes de la noche de los pactos? ¿Por qué están así? Se atrevió a preguntar, el miedo envolviendo su corazón como una serpiente. Ellos encontraron algo, un poder, algo terrible. No quieren que te vayas porque saben que eres su única oportunidad para colmar el vacío, respondió, su voz entrecortada. Si aceptas, estarás condenado, Juanito. Tienes que huir. La presión del miedo se adensó.
El aire gélido le helaba los huesos y las sombras danzaban a su alrededor. Sus amigos apenas eran recuerdos ahora, rostros oscuros y sonrisas retorcidas que lo acechaban desde la nada. ¿Pero a dónde puedo ir? La noche está viva y ellos están esperándome, musitó, consciente de que su elección era más crítica de lo que quería aceptar. Confía en mí. Gritó Sandra, su voz desgarradora como un cristal roto. Si te pierdes en esto, nunca habrá vuelta atrás. Te juro que la única forma de romperlo es antes de que pudiera terminar. La risa resonó de nuevo, esta vez más cercana, burlona. Las sombras comenzaron a sobresalir, tomando forma, y los rostros de sus amigos aparecieron. Luis sonreía, pero su mirada era fría, vacía. ¿Sandra? ¿Ella es? No la toques, Juanito, dijo Luis, extendiendo la mano, mientras las sombras se movían para tratar de atraparla. ¿Acaso no ves? Ella es parte del plan, siempre lo fue. No les escuches, gritó Sandra, tropezando un paso atrás mientras la oscuridad se cernía sobre ella. Ellos no son amigos, están aquí para usar tu miedo. Debes salir mientras puedas. Pero algo grotesco comenzó a surgir de la penumbra. Siluetas deformadas, ojos brillantes que reflejaban malicia. Juanito se dio cuenta de que la elección no solo era entre él y sus amigos, sino que la misma noche estaba en juego. La risa se tornó en un coro macabro, sus voces entrelazadas en un canto que prometía poder, pero Juanito sabía que era un engaño. Yo no soy parte de esto, gritó Juanito, girándose hacia la esquina oscura que había visto antes. Pero, al hacerlo, sintió que el suelo vibraba bajo sus pies y un eco ominoso resonaba en su interior. Justo en ese momento, un viento helado atravesó la plaza, atravesando todo a su paso. Arrastró consigo las sombras y los susurros, como si la propia noche quisiera reclamar lo que le pertenecía. Juanito sintió que algo le empujaba hacia adelante. Vete. No mires atrás, fue lo último que escuchó de Sandra, mientras se sumía en el caos, las sombras regresando a su sitio, dispuestas a aplastarlo de nuevo, las voces se desvanecieron. Pero la presión seguía. Sin dudas, la noche no estaba dispuesta a dejarlo ir. Asustado, Juanito corrió hacia el callejón, sin un destino, solo deseando escapar de la mirada de aquellos que una vez fueron amigos. Sin embargo, a medida que avanzaba, el susurro se hizo más fuerte. Ya es tarde, Juanito. La marca está en ti, y la noche de los pactos no olvida. Ahora, no solo se trataba de salir de la oscuridad, sino de descubrir qué era realmente esa marca. Con la inminente sensación de que sus pies quedaban atrapados en una soga invisible, se dio cuenta de que tal vez no estaba solo. Algo lo seguía, recuperando su aliento, y no era su propia sombra. Un giro en la esquina lo encontró en un cruce que nunca había visto. Delante de él, un anciano se recargaba en una pared con ojos apagados pero llenos de secretos. ¿Buscas respuestas, joven? Preguntó con un tono tan profundo que la noche pareció temerle. Juanito se detuvo en seco. ¿Quién eres? Murmuró, el temblor de su voz revelando su inquietud. Soy el que puede ayudarte, o el que puede condenarte, dijo el anciano, mientras el aire se tornaba aún más espeso alrededor de Juanito. El camino que elijas definirá no solo tu destino, sino el de las almas que has dejado atrás. El eco del viento cambió, una nueva risa resonó en el aire. ¿Qué debía elegir ahora? ¿Seguir adelante con un extraño, o confrontar aquello que había desencadenado la sombra sobre su vida? Es tu decisión, murmuró el anciano, gesticulando hacia un oscuro sendero. Y con eso, Juanito sintió como un nuevo terror se apoderaba de él, dejándolo preguntándose a quién realmente podría confiar en la noche de los pactos. Juanito miró al anciano, sintiendo como el aire se volvía más denso, casi palpable. ¿Qué tienes que ofrecerme?, cuestionó con voz temblorosa, intentando manifestar un atisbo de valentía. La figura del anciano parecía fluctuar entre sombras y luz, como si perteneciera a un mundo intermedio que nunca había sido del todo santo. Conozco la verdadera naturaleza de la noche de los pactos, respondió el anciano, dando un paso hacia él, su sombra alargándose sobre el suelo en un grotesco juego de luces. Existen secretos profundos que mantienen atadas a las almas. Pero el conocimiento tiene un precio.
¿Estás dispuesto a pagarlo? Un escalofrío recorrió la espalda de Juanito. ¿Qué tipo de precio?, preguntó, pero ya sabía que la respuesta lo aterraba. En ese mismo instante, una oleada de frío recorrió el callejón, como si la propia noche se estuviera impregnando de una esencia más oscura y primitiva. Tu miedo. Tu voluntad. Tal vez incluso, parte de tu esencia, dijo el anciano, sonriendo de manera inquietante, mostrando dientes amarillentos que parecían morder la luz. Este lugar no es uno de muchos. La noche no olvida y las almas extranjeras están atrapadas en su red. Aquellos que no huyen se convierten en parte del mismo tejido de su oscuridad. La mente de Juanito se agitaba. Recordó las risas, la alegoría de sus amigos convertidos en sombras. ¿Sería él el siguiente? La risa le pareció venir de un lugar desconocido, resonando como si la misma noche estuviese disfrutando de su sufrimiento. ¿Y si elijo huir?, replicó, aunque en su corazón sabía que esa salida podría no ser posible. ¿Qué pasará con los que se quedaron? Algunas de esas almas clamarán por ti. Los ojos del anciano parecían centellear con un brillo extraño, casi ansioso. El dolor, la culpa que sientes, siempre te seguirán. La marca que llevas es un recordatorio de que eres parte de este juego. Huye y te perseguirán, queda y los perderás para siempre. Las palabras resonaron en su interior como campanas de advertencia. ¿Qué podría hacer? Una parte de él deseaba seguir adelante, descubrir qué secretos y habilidades podría obtener para sobrevivir, pero la otra parte temía que esa elección solo los llevaría a un ciclo interminable de perdición. De pronto, un grito resonó a lo lejos. Era inconfundible, un grito de entrelazados ecos que llevaban el pánico de Sandra. Juanito. El sonido lo atravesó, y su cuerpo tembló ante la mezcla de terror y desesperación. ¿Eran los gritos de advertencia o de súplica? El anciano lo observó con una mezcla de curiosidad y tristeza. El tiempo se agota. Debes decidir. Cada segundo que pasa, los tentáculos de la noche se afianzan más sobre tu alma. Juanito sintió como su pecho se comprimía. Las sombras cada vez se reagrupaban más a su alrededor, erizando los vellos de su piel. ¿Era posible que él también se volviera un espectro de su propia existencia? En la distancia, los ecos del dolor lo llamaban, recordándole lo que había dejado atrás. Pero si tomaba el camino del anciano, podría descubrir la verdad que buscaba y tal vez, encontrar una manera de salvar a los que aún estaban perdidos. ¿Qué pasará si decido enfrentar a aquellos que me han marcado?, preguntó Juanito, sintiendo el sudor deslizándose por su frente. ¿Podrías ayudarme a liberarme? El anciano soltó una risa casi afligida, como si el destino ya estuviera trazado. Esa no es una decisión que consigas tomar solo. La noche de los pactos exige sacrificios. Bien podrías perderte a ti mismo en el intento de salvar a otros. El tiempo parecía detenerse. Durante un instante, todo lo que pudo escuchar fue el murmullo del viento que ahora susurraba lo que podría suceder. Juanito cerró los ojos, intentando concentrarse, enfrentando sus propios demonios. Entonces, antes de que pudiera tomar una decisión, un grito desgarrador atravesó la noche, más intenso que el anterior, lleno de angustia inhumana. Juanito abrió los ojos. La elección era urgente, pero el terror había escalado de nuevo. Sin saberlo, el anciano ya había sellado su camino. Despierta, Juanito, resonó la voz de Sandra en su mente. No hay tiempo que perder. Con el corazón latiendo furiosamente, Juanito tomó una resoluta decisión. Pero, al girarse hacia donde se encontraba el anciano, éste había desaparecido, dejando solo el eco de sus palabras resonando en la oscuridad. Solo la noche permanecía, exigente, reclamando su atención, y entonces, la risa rítmica comenzó a llenar el aire nuevamente. Esta vez, no era solo un eco, era un coro de voces que llamaban a Juanito, tentándolo a rendirse, a unirse a la danza macabra que lo rodeaba. Alma perdida, es hora de decidir. Podría encerrarse en el oscuro sendero que le ofrecía el anciano, o enfrentarse a la noche y arriesgarlo todo, incluso su propia forma de ser. La pregunta reverberaba mientras se adentraba en la profundidad de la plaza, y su elección lo llevaría al corazón de la tormenta, porque el camino está lleno de sombras, y las sombras tienen ojos.
El aire se volvió cada vez más pesado a medida que Juanito se adentraba en la plaza, y una neblina densa comenzó a envolverlo. El eco de la risa seguía resonando, cada vez más cerca, como un espectro burlón que disfrutaba de su confusión. Temblando, la urgencia de actuar lo impulsaba hacia la dirección de los gritos. ¿Y si Sandra estaba realmente en peligro? El frío lo atrapó con sus garras heladas mientras caminaba. Recorría la plaza desierta, sus pasos resonaban en el empedrado como un lamento. Las sombras danzaban alrededor, formando contornos de figuras humanas, pero cada vez que intentaba enfocarlas, se desvanecían en la bruma. Se sintió observado, como si ojos invisibles lo escrutaran desde la oscuridad. De repente, un sonido desgarrador interrumpió su aliento, una puerta crujía al abrirse. Instintivamente, sus ojos se dirigieron hacia una antigua casa de madera que parecía tan enferma como la noche misma. Su instinto le decía que no entrara, que se alejara, pero la desesperación por la voz de Sandra lo empujó como un extraño imán. Al cruzar el umbral, un retazo de algo conocido le golpeó. El olor a tierra mojada y a madera podrida. Las paredes estaban cubiertas de sombras que parecían moverse a su alrededor, palpando el aire como si quisieran arrastrarlo a su interior. Y al fondo, una luz tenue titilaba, como un faro en la oscuridad, llamándolo. Juanito, murmuraron las voces. Pero esta vez no eran ecos, había una claridad no encontrada en los gritos anteriores. Se asomó más adentro, sintiendo un hilo de esperanza fluir en su pecho, rompiendo la opaca sombría que lo envolvía. A medida que se acercaba, la luz parecía intensificarse, revelando la silueta de una figura. Sandra. Juanito la reconoció al instante, pero algo estaba mal. A su alrededor danzaban sombras inquietantes, casi como si la misma luz intentara escapar de ellas. Juanito, ayúdame, gritó ella, con una mirada desesperada. Su voz retumbó en su cabeza, resonando como una advertencia. Pero al mismo tiempo, un escalofrío de desencanto le recorrió el cuerpo. ¿Qué te han hecho?, preguntó, intentando mantener la voz firme, aunque el miedo le envolvía el estómago como un nudo apretado. No estoy sola, respondió ella, mientras su figura comenzaba a oscilar, casi vibrando ante su mirador. Las sombras me mantienen aquí. Debes liberarme, o serás parte de esto para siempre. La risa a ecos de la plaza se convirtió en un coro inquietante. Juanito sintió que su cordura se desvanecía. ¿Era real lo que veía? Mientras más intentaba acercarse, más se arrastraban las sombras hacia él, tratando de unir sus destinos, y entonces Juanito recordó las palabras del anciano. Las almas en la noche de los pactos no son simplemente prisioneras. Viven a través del miedo, y aquel que siente miedo se convierte en uno de ellos. No te acerques, Juanito. Susurra un pacto maldito. Tu esencia, tu alma, lo que tomes de mí, en realidad no lo poseerás. Serás devorado. Su voz era cada vez más tenue. La realidad comenzó a romperse, y las sombras se entrelazaron frente a él, creando un muro de terror que palpaba su piel. Un instante de claridad brilló en su mente, no podía rendirse, no podía dejarse atrapar por el juego oscuro que la noche estaba tejiendo. Con un grito de rabia y terror, se lanzó hacia adelante, intentando romper el ciclo. No permitiré que me atrapen. Bramó, mientras defendía su voluntad. La luz que rodeaba a Sandra destellaba intensamente, y por un momento, las sombras dudaron, pero el estruendo del viento aullante llenó el espacio, un eco escalofriante que atravesó su ser. Todo a su alrededor se sacudió y tembló, mientras las sombras retumbaban con risa en un coro creciente. Y lo peor ocurrió, la figura de Sandra se convirtió en una mera ilusión, un reflejo en el espejo de la penumbra. Alma perdida. Un pacto por otro. Resonó la risa nuevamente, como un mantra que marcaba el tiempo. Desesperado, Juanito se dio cuenta de que sin una decisión clara, sin un pase de salida, la noche de los pactos lo reclamaría. La sombra del anciano se asomó en su mente, recordándole que había una salida, pero a un precio terrible. La tensión creció, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La pregunta no era solo cómo liberarse, sino que estaba dispuesto a sacrificar. Y cuando sus ojos encontraron nuevamente la enigmática luz, se dio cuenta de que nunca estuvo solo, sino rodeado de almas perdidas que aguardaban su decisión.
¿Qué estás dispuesto a hacer, Juanito?, resonó la voz de los que ya no eran. ¿Cuál es tu precio por la libertad? El terror se intensificó, mientras un grito desesperado llenaba el aire. Esta vez no era Sandra, sino una multitud de almas clamando por él, como un canto de sirena que lo arrastraba hacia la oscuridad eterna. Y mientras lidiaba con su elección, la risa se hacía cada vez más fuerte, vibrando en cada centímetro de la plaza. Las sombras danzaban al ritmo de los ecos que se burlaban de su agonía. Porque el único camino claro era el que se alzaba en la sombra, y la elección lo llevaría a revelar lo que siempre había temido, su propio precio. La oscuridad se cerraba a su alrededor como un abrazo mortal, presionando su pecho y dificultando la respiración. Juanito se sintió acorralado por las almas perdidas que parecían ser una marejada de sombras, todas clamando, todas pidiendo algo que no podían tener. ¿Qué estás dispuesto a hacer, Juanito? Resonaba la voz nuevamente, un eco que retumbaba en su cabeza como un tambor funesto. La luz parpadeante frente a él, que había parecido una salvación, se oscureció, y la figura de Sandra se desvaneció completamente. Un vacío abrumador le hizo temblar. El juego estaba cambiando, y él no tenía el control. El viento, antes manso, ahora aullaba como un lobo hambriento. La plaza se sentía más viva que nunca, como si estuviera respirando, absorbiendo su miedo y alimentándose de su desesperación. Sin saber cómo, las sombras comenzaron a tomar forma, formando figuras grotescas que se reían de él con burlas implacables, como soldados de una batalla que jamás había elegido. «Eres uno de nosotros, Juanito», murmulló una de esas sombras, su voz tenue y hormigueante. «Solo observa. Nos necesitas tanto como nosotros a ti». «No. No soy uno de ustedes», gritó, su voz resonando en la soledad, como una afirmación que se marchaba sin eco. Pero en su interior, también había miedo. Miedo a perderse a sí mismo, miedo a convertirse en un eco más en esa plaza maldita. Se giró en busca de la salida, pero cada camino que tomaba solo lo devolvía al mismo lugar. La estructura de la casa se sentía viva, retorciéndose y cambiando a su alrededor, como si fuera un laberinto destinado a consumirlo. Decidió entonces ignorar a las sombras y su canto triste, concentrándose en lo que podía controlar, su propia voluntad. «Sandra. Te prometo que te salvaré». El grito salió de sus labios, quebrado por la lucha interna. La luz volvió a titilar, y una risa ensordecedora lo envolvió. En su desesperación, se arrodilló en el suelo frío, las manos cubiertas de polvo, y cerró los ojos. De pronto, una visión lo invadió. Una esfera negra rodeada de un destello de luz. Un pacto. Un precio. Recordó el rostro del anciano, y como su voz ecoaba con cada palabra, todo pacto requiere sacrificio. ¿Pero qué podría dar? ¿Su vida? Tal vez la vida no era lo que debiera ofrecer. Y entonces, un pensamiento oscuro lo cruzó. ¿Y si ofrecía su libertad, esa sensación de ser? Ceder su orgullo, su pasado, su esencia misma. Tómalo. Tómalo todo, pero suéltala, gritó Juanito, mientras las sombras lo observaban con una curiosidad maliciosa. El viento giró, y el aire se volvió denso, difícil de atravesar, como si estuviera buscando devorar su grito. Las sombras comenzaron a acercarse, extendiendo garras hacia él. ¿Aceptaría ser un guardián de la noche a cambio de su libertad? La voz resonó otra vez, esta vez más clara, como una invitación. Una oferta. Juanito sintió que su cuerpo temblaba ante la abrumadora carga de la decisión. ¿Dejaría de ser él para salvar a Sandra? ¿Valdría la pena ese sacrificio? Las figuras, ahora más definidas, comenzaron a danzar alrededor de él, llevándolo casi en trance. Recuperando un poco de valor, levantó la vista hacia la nebulosa luz en el fondo. Allí, una sombra se deslizaba, y aunque su rostro estaba oculto, sabía que era Sandra en algún rincón de su ser. «Se irá para siempre, Juanito», la voz de su amiga resonó, una angustia palpable. Las palabras le llenaron el corazón con una nueva oleada de desesperación, pero en ese instante, mientras la decisión tambaleaba en el aire, el caos de sombras y lamentos se tragó todo. Un grito la acompañó. Fue un segundo, solo un segundo. El eco del grito se convirtió en un vacío que lo hizo tambalear.
Y en ese momento de dislocación, el tiempo se detuvo, con el corazón palpitante, tomó una decisión final. Sí. Sí, acepto el trato, exclamó, aunque un miedo indescriptible se apoderó de él al pronunciar esas palabras. Las sombras se unieron en un alarido, la plaza estalló en ecos, y el aire se volvió un torbellino de luz y oscuridad, pero cuando sus ojos se abrieron otra vez, el lugar estaba en calma. Las sombras se retiraban, como olas que regresan al mar. Todo parecía haber terminado, pero en el fondo de su alma, una inquietante certidumbre se formó. Algo no estaba bien, la luz aún parpadeaba, mas ahora era tenue, como si estuviera desvaneciéndose lentamente. Juanito, sintiéndose más ligero, pero también extraño, miró a su alrededor. ¿Sandra? ¿Dónde estás? Vocalizó en un susurro. La plaza, antes vibrante de terror, ahora estaba en un silencio inquietante, como la calma antes de una tormenta. Una luz comenzó a acercarse lentamente, pero esta no era la de Sandra. Era otra luz, una más fría, más insidiosa. El rostro que se perfilaba con ella era sombrío, desconocido, y claro como el día. Algo en su mirada lo heló. Bienvenido a tu nuevo papel, guardián de la noche, dijo la figura, y Juanito sintió que su corazón se detenía de nuevo. Esta vez, el pacto tenía más consecuencias de las que había imaginado. Juanito despertó en la plaza, el sol iluminando su rostro con intensidad. Sus ojos, a pesar de la luz, parecían cansados. La noche ya no estaba con él, pero la carga de lo vivido pesaba en su pecho como una losa irrompible. Se levantó lentamente, sintiendo el eco de las risas vacías aún resonando en su mente. Había hecho su elección, un pacto que lo unía inextricablemente a aquella oscuridad. Allí, en el fondo de su corazón, sabía que la enemistad de la noche de los pactos no se había desvanecido. Los recuerdos de sus amigos, de la risa de Luis, lo atormentaban. Sandra había desaparecido y la oferta que le habían hecho lo dejaba con una sensación de traición aún más intensa. Guardián de la noche, susurraba su mente, un eco siempre presente e inquietante. Mientras caminaba, las sombras comenzaron a crecer a su alrededor, tomando formas familiares. La plaza en la que solía jugar ahora era un laberinto de pesadillas. Pero él era diferente. Aprendió a mirar sin miedo, reconocía las miradas de aquellos a los que había perdido y como sus almas, atrapadas, clamaban por él. Sin embargo, no podía dejarse arrastrar, no sin buscar la forma de liberarlos. Juanito, una voz resonó en el aire, una melodía trémula que hizo que su corazón se detuviera. Era Sandra, o al menos la esencia de lo que había sido. Allí estaba, surgió de las sombras, con un brillo tenue en sus ojos. Debemos encontrar una solución, continuó, su voz impregnada de urgencia. Ellos no se detendrán hasta que recuperen lo que les pertenece. Resopló, el peso de su decisión revelándose en cada palabra. No sé cómo, respondió, el miedo regresando como un viento helado. El precio fue alto, pero aún siento que no les he fallado del todo. ¿Y tú? ¿Has regresado de verdad? Sandra sonrió, pero esa sonrisa era triste. Has de creer que lo has hecho. Pero el poder que has adquirido es un arma de dos filos. Cada día, deberás decidir a quién proteger y a quién enfrentar. Serás testigo de cómo la noche toma a los que no han hecho elección. No te des por vencido, hay una forma de romper el ciclo. Juanito sintió un impulso fuerte en su pecho, la certeza de que su papel estaba lejos de haber finalizado. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó, el fuego de la determinación brillando en sus ojos. Consigue el medallón. Es parte del ritual que une a las almas. Si logras recogerlo, tendrás el poder de decidir el destino de aquellos que se han sometido a la noche de los pactos, explicó Sandra. Pero debemos apresurarnos, los ecos se elevan y la oscuridad busca más víctimas. Mientras seguían, la plaza se tornaba cada vez más opresiva, como una bestia esperando un momento de debilidad. Pero ellos estaban juntos, un vestigio de esperanza fluyendo entre ellos. Sus pasos resonaban y rompían la atmósfera densa que los envolvía. Cuando llegaron al viejo edificio abandonado, donde todo había comenzado, la tensión estaba palpable en el aire. Debemos ser cautelosos, dijo Juanito,
el ritmo de su pulso marcado por los ecos oscuros que resonaban dentro. Se acercaron al umbral, el medallón brillando en su mente como un faro de salvación y perdición. Al abrir la puerta, la oscuridad se deslizó hacia ellos, como un abrazo helado. La habitación era un círculo de sombras, el ambiente cargado con susurros, cada uno atrapando notables temores. Luis, murmuró Juanito al ver la figura de su antiguo amigo al fondo, un espectro más que humano. ¿Dónde? Todo lo que deseamos es poder, Juanito, respondió Luis, su mirada tan vacía como la negrura que lo rodeaba. No puedes escapar de nosotros. Tu pacto te une a nosotros para siempre. No harás que vuelva a ser uno más de tus sombras. Gritó Juanito, el coraje fluyendo entre sus palabras. He venido a liberarte a ti y a todos los que estén aquí. El medallón es nuestro camino hacia la salvación. Luis se rió, una risa perturbadora que resonó como un eco en la penumbra. Las sombras avanzaron, y Juanito sintió el frío en su piel y la presión del terror presionando en su pecho. Sin embargo, estaba decidido. La determinación encendía su espíritu, una luz brilló entre las sombras, el medallón. Vamos, Sandra. Gritó, avanzando. Alcanzó el objeto brillante, y mientras lo tocó, una corriente de energía atravesó su cuerpo. Las sombras comenzaron a tambalearse, como si el poder del medallón recriminara su existencia. Devuélveme a los míos. Exigió, las almas atrapadas comenzaron a cruzar el umbral entre lo que eran y lo que podrían ser. Juanito sintió sus manos temblar, un poder inmenso corriendo por sus venas. ¡Libérense! Gritó, formando una burbuja de luz que rompía con las sombras. Las sombras comenzaron a disiparse, y los rostros de sus amigos aparecieron, confundidos pero esperanzados, mientras el caos se disolvía a su alrededor. Juanito comprendió que el verdadero poder residía no en un pacto oscuro, sino en la conexión humana y la compasión compartida. Sandra apareció a su lado, su presencia iluminando aún más el camino. Al ver a Luis tambalear en la oscuridad, Juanito comprendió lo que debía hacer. Amigo, aún hay esperanza para ti, le dijo, con tristeza en la mirada. Pero debes desear salir. Luis vaciló y, por un momento, pareció volver a ser el niño que Juanito había conocido. Pero las sombras lo envolvieron nuevamente. Juanito sintió que la decisión era suya. ¿Salvaría también a Luis o se enfocaría en sus amigos? Con el poder acumulado en sus manos, dejó que la decisión fluyera. Elige la luz, Luis, y en ese momento, comenzó a sacar a las almas hacia la luz. Las sombras se desmoronaron, y el grito de Luis se alejó, desvaneciéndose con el eco de su risa. Con cada alma que cruzaba, la oscuridad se reducían, hasta que solo quedó el eco de un lamento. Antes de que la claridad finalizara, la luz inundó la plaza, liberando a los amigos de Juanito, quienes estaban llenos de gratitud. ¿Lo lograste? Le preguntaron, mezclándose en un abrazo frenético. Sin embargo, las huellas del pacto seguían marcadas, un recordatorio de que la lucha nunca se detendría por completo. Juanito había ganado esta batalla, sí, pero el juego de sombras y luces todavía no había terminado. Mientras contemplaban el horizonte, el alba comenzaba a brotar, trayendo una esperanza renovada. Sabía que siempre habría más sombras que enfrentar. Pero a partir de ese día, Juanito sería un guardián de luz entre las sombras. La noche podía intentarlo, pero no podría hacerlo solo. Porque había aprendido que el verdadero poder reside en la conexión, en la compasión, y en el valor de enfrentar lo desconocido. Fue la noche de los pactos, pero el destino culminaría en un nuevo comienzo, donde la luz siempre tendría la última palabra. La historia de la conexión y la lucha continuaría, y Juanito estaba listo para lo que viniera. Ahora, se enfrenta a una nueva época. La lucha contra la oscuridad no ha terminado. Los ecos de su pecado aún retumbarán. Sin embargo, hay un nuevo camino a seguir, uno en el que finalmente aprendería el precio de la luz sobre la sombra. Si quieres conocer más historias como esta, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora, porque lo que viene será aún más impactante.